Muy bien, hay una, es un- una historia acerca de una persona que fue a visitar una playa y encontró a un hombre allí en ese lugar y estaba solo, el espacio estaba realmente amplio allí e iba caminando por la playa él solo y estaba desierto, realmente no había gente en ese tiempo pero encontró a un hombre allí que estaba recogiendo algo y lo aventaba al mar. Iba y recogía otro y lo aventaba y así sucesivamente iba pasando venían los dos de lejos y estaba viendo cómo lo hacía constantemente. Y cuando llegó con el hombre vio que lo que estaba regresando eran estrellas de mar que salían y que llevaba la marea y estaba regresándolas. Y entonces le dice, ¿qué está haciendo usted, señor? Pues estoy tratando de regresar a estas estrellas de mar. Estoy volviendo a las estrellas del mar al océano. Le dijo, ahora en estos momentos la marea está baja y ha dejado sobre la playa todas esas estrellas del mar. Y si yo no las devuelvo al mar, se morirán por falta de oxígeno. Pues bueno, el oxígeno que reciben del mar. Y entonces le dijo, pero sobre esta playa debe de haber miles de estrellas de mar. Son demasiadas. Y usted es uno solo. ¿Qué va a hacer con todo esto? La verdad es que ¿a cuántas usted puede regresar? Y ese hombre le dijo, el asunto es que para cada una que yo estoy regresando al mar, es importante para ellas. Quizás para el resto que no puedo aventar, yo no puedo hacer todo, pero cada una que sí pueda regresar al mar, es importante para ellas. Es vida para cada una de ellas. Entonces a lo mejor usted puede menospreciar lo que estoy haciendo, pero a cada una que regreso, ¿cómo estará? A veces nosotros pensamos, yo no soy quien para cambiar al mundo, yo no soy quien para hacer que alguien cambie, pero a las personas que podamos tocar, no importa quiénes sean o cuántas sean, para ellas sí tiene importancia y es una importancia de vida. Y de ahí viene que nosotros tenemos una labor muy importante que debemos de hacer. Muchas veces creemos que el trabajo que se realiza para Dios no tendrá mayor efecto en la vida de muchos, pero debemos de entender que a aquellas personas que tocamos o a aquellas personas con las que nos encontramos, para ellas es importante lo que nosotros les podamos decir. No sabemos a cuántos, y tampoco vamos a cambiar a todo el mundo, y tampoco vamos a poder hacerlo por todo el mundo, no. Pero por aquellos que estén a nuestro alcance, aquellos a los que sí podamos tocar, es que lo debemos hacer. A veces servimos en la iglesia y participamos en un ministerio y a veces alguien llega a poner duda en nuestro corazón sobre el trabajo que hacemos para Dios, pero la palabra de Dios nos dice y nos insta que debemos de seguir adelante. Que nada nos debe detener y que no debe de haber ese desánimo en nuestro corazón, que debemos de seguirlo haciendo. No sé cuántas estrellas de mar, cuántas personas podremos regresar para que puedan respirar y recibir la bendición de Dios, pero esas son las que valen la pena y para esas personas vale la pena. Si para usted ha valido la pena que alguien haya estado trabajando con usted, también usted debe de responder de la misma forma para con otros. El trabajo que Dios le ha mandado hacer es algo exclusivo suyo y Dios quiere que usted trabaje en ello. Así que precisamente por eso es que hoy vamos a tocar acerca de cómo debe de ser el comportamiento de un siervo de Dios, de qué manera debe de trabajar y qué tanto entusiasmo debe de poner en ello. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y bueno, te doy gracias por lo que tú nos permites aprender de tu palabra. Quizás solamente recordar, Señor, pero cuán importante es recordar lo que tú nos dices. Porque, Señor, tantas veces que nos lo dices, tantas veces que lo necesitamos nuevamente. Hay cosas que se nos escapan de nuestro conocimiento, hay cosas que
que dejamos pasar por alto en nuestra vida, pero tú, Señor, te encargas de llevarnos nuevamente a reconocer nuestra necesidad. Te agradezco, Padre, por tu bondad y te pido por tu ayuda en esta mañana. Te pido por sabiduría para entender y poder hablar de lo que tú nos estás mostrando en tu palabra. También te pido, Padre, por aquellos hermanos que están padeciendo y que están sufriendo en su vida, que han tenido la pérdida de algún familiar, como la hermana Raquel, y te pido, Señor, que tú le ayudes y ayudes a cada uno en su vida. Y te pido, Padre, también por el viaje que va a hacer el hermano Walter y la hermana Rosy, y junto con su hija, y te pido por ellos que tú los cuides. Te ruego, pues, por este culto y te pido por cada necesidad en los méritos de Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 15 dice el versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Qué interesante es este versículo, porque claro que no solamente está hablando a los servidores, pero está hablando en términos generales a todo creyente. Y dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí es donde comenzamos nosotros a pensar en cómo Dios nos está hablando a cada uno. Estad firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre. Nuestra constancia debe de ser algo que debe de caracterizarnos y que debe de ayudarnos a crecer. Nuestra firmeza debe de ser algo también que otros conozcan y que sepan a quién pertenecemos. Nuestro crecimiento en la obra del Señor, nuestro crecimiento en el trabajo en la obra del Señor debe de ser constante, debe de ir para arriba, debe de ser algo que no mengue, que no decaiga. Cuando se hace algo para la obra de Dios, que edifique a los demás, debemos de tener la certeza de que no es en vano. Porque Dios es justo y jamás olvida absolutamente nada. Usted dice, ¿cómo no? Dios dijo que iba a olvidar todos nuestros pecados. Bueno, eso es en un sentido donde Dios dice, no los voy a volver a traer a la memoria. Y Dios es perfecto en todo eso, pero no puede ser que se le olvide algo. Y usted lo sabe. Dios es justo y jamás olvida absolutamente nada. Así que cuando nosotros estemos trabajando para Él, cuando estemos orando, cuando hablemos a los demás de la palabra de Dios, cuando te congregues, cuando seas un ejemplo, cuando des una clase, cuando veas que las cosas se ponen difíciles, entiende que todo eso no es en vano. Dios tiene una forma de trabajar con nosotros y Él está mostrándonos lo que debemos de hacer. Yo sé que habrá gente que nos quiera desanimar, habrá quienes nos quieran decir, eso no hace la diferencia, eso que tú estás haciendo apenas toca a una o dos personas. A mí me lo han llegado a decir, tú quieres cambiar al mundo y eso es imposible. Y yo les he dicho, yo no quiero cambiar al mundo, de hecho yo no voy a cambiar a nadie. Pero voy a hacer la parte que me corresponde y Dios sabrá lo que hace con aquello. Él tiene todo el control de todas las cosas. Cada grano de arena que se aporte es algo que ayuda a edificar. A veces nosotros decimos, mi granito de arena no hizo nada, pero cada uno trayendo poquita arena aquí al frente le aseguro que hace un montón. Pero necesitamos ser todos partícipes de esto.
Hay que aportar lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Cada uno podemos hacer la diferencia en la vida de los que nos rodean. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero ha habido gente que me ha hablado a mí, que me ha dado buen testimonio, que me ha dicho cosas interesantes y que ha afectado mi vida, y a veces yo la repito a otra persona y yo no sé si esa persona lo va a volver a decir a otra. Y hasta dónde llega esa cadena, no lo sé. Dios lo sabe. Dios siempre está dándonos algo nuevo que aprender. Así que aunque alguien quiera quitarnos la bendición del servicio, hay que tener en cuenta que para Dios nuestro trabajo es valioso por muy pequeño que aparente. No hay nada pequeño para Dios. Él tiene una labor directa para cada uno, y el asunto es si tú la quieres aceptar o no. El asunto es si tú realmente la quieres desempeñar o no. El asunto es si tú tienes la actitud para hacerlo. En Mateo capítulo 25 encontramos al Señor hablando acerca de esto. A sus discípulos y a la gente que estaba escuchando ahí a su alrededor. Mateo capítulo 25. Y dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dios sabía, o ese hombre sabía, este hombre sabe negociar, le voy a dejar 5 talentos. Y entonces fue y estuvo trabajando. Y no eran para él, se los iba a regresar a su señor. Pero esa iniciativa, ese ánimo, ese deseo de servir, ese amor para su Señor, lo llevó a trabajar. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Dijo, es muy poco, ¿y si lo pierdo? Es muy poco lo que voy a hacer con él, es muy poco lo que voy a recibir, es muy poco. Pero Dios nos entrega a cada uno de nosotros algo. Y nada es pequeño para Dios, porque de todo nos va a tomar cuenta. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de cada una de las cosas que Él nos entregó para hacer. Te dio la capacidad de hablar, te dio la capacidad de escribir, te dio la capacidad de exhortar, de animar, de repartir. Pues Dios sabe qué estás haciendo con ello. Yo no sé hasta dónde Él te ha capacitado para llevar a cabo algo, pero sí recuerdo a un Moisés que fue capacitado allí por los egipcios y que había recibido los mejores maestros y había tenido la mejor enseñanza y había sido enseñado en el arte de defenderse y había sido enseñado en la política y había sido enseñado en todo tipo de ciencia. Y cuando Dios lo llamó para que le sirviera, le dijo, Señor, manda a otro. Es que yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Había sido enseñado en todo tipo de arte. Le habían pedido que hiciera él unas cuantas cuartillas para llevárselas a su maestro. Había tenido que expresarse delante del público. Se había presentado delante de Faraón. Había hablado a multitudes y no sabía expresarse. Yo no sé cuánto Dios está trabajando contigo y hasta dónde te ha preparado, a dónde te ha permitido ir y qué es lo que ha permitido que tú aprendas. Pero Él te pide que lo pongas en práctica a tu alrededor, que puedas enseñar a la gente que está a tu alrededor, que les puedas decir algo que los edifique, que realmente tú puedas mostrarles a quién perteneces, que sepas hablar de lo que tu Dios te ha dicho.
que es bueno. Sigue diciendo aquí, en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y cuando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, imagínese, 5 talentos, era una gran cantidad de dinero, pero el hombre le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No le dio solamente esos talentos, le dio mucha más riqueza. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínense, no le gustaba cómo era su Señor. Me diste todo para triunfar en la vida, pero no me caías bien. Me enseñaste cómo vivir, pero Señor, yo te conozco, eres duro. Así eres. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando está hablando aquí de talentos, no está hablando de lo que nosotros podríamos pensar, de que Dios nos ha dado ciertos talentos para servicio de Él. No. Está hablando de dinero y de mucho dinero. Cuando habla de talentos, estaba hablando de una cantidad de dinero que les había dejado a ellos para que lo pusieran a trabajar. Y hablando de nosotros, cuando hablamos de eso, está hablando de todo lo que Dios nos ha permitido entender y reconocer en nuestra vida, y que Él nos ha dado las habilidades, que nos ha dado las capacidades para poder trabajarlos. Y de ahí viene que nosotros comencemos a realmente servir a Dios con lo que Él nos ha dado. Por esa razón es que entendemos que en la vida del creyente hay preguntas que deberían de hacerse. Hay preguntas que deberíamos de hacernos. Yo sé que hay cosas que nos deben de hacer reflexionar. ¿Te has preguntado cuál es el motivo que te impulsa para hacer la obra de Dios? ¿O hay algún motivo que te impulse a hacer la obra de Dios? Si no tienes ningún motivo, entonces, ¿en qué crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuál es el objetivo o el objeto que te mueve para que tú digas soy creyente o soy cristiano? ¿Cuáles son tus motivos para servir? ¿Son buenos? ¿Realmente lo haces porque tienes en mente quién es Dios y lo que Él puede ayudarte a entender? Quizás trabajas para Dios por simple deber. Cumplo. Me pidieron que hiciera esto, cumplo.
Pero cuando nosotros amamos a Dios, no solamente cumplimos, nos esforzamos por dar algo mejor, por dar algo que valga la pena, por hacer que las cosas prosperen de una forma más amplia. Mi preparación es con gusto. Me levanto con ánimo y digo, voy a preparar lo que Dios tiene para estos hermanos, para este hermano al cual le voy a dar esta enseñanza. Lo mismo es prepararse para uno que para 200 o 300. Lo mismo es, porque es un privilegio compartir lo que Dios me ha enseñado. ¿Me importa lo que dirán los hermanos o de verdad, al hacer un autoexamen, sé que lo que hago, lo hago porque quiero servir a Dios? O digo, si no lo hago me van a comenzar a criticar. Si hay alguien que se prepara porque le van a comenzar a criticar, no se prepare, hermano, hable conmigo y yo le voy a decir, ya no lo haga, no sufra. Pare de sufrir. Hay que amar a Dios, hay que amarle verdaderamente. El testimonio de aquellas personas que nos ha dejado la palabra de Dios en un servicio constante y real es lo que nos debe de motivar para que realmente nosotros deseemos hacerlo. Aquí en Hechos capítulo 20, donde leímos, encontramos a Pablo hablándole a aquellos que él sabía que se iban a quedar allí como parte de la iglesia. Dice que Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia y quería hablarles. No había en Pablo una falsa modestia, era algo donde él quería mostrar el ejemplo. Y quería decir las cosas con claridad. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero él les dio testimonio. Las palabras con las que comienza su testimonio les está pidiendo a ellos que lo analicen, que le refuten lo que estaba diciendo. Dice aquí en Hechos 20, 18. Hechos capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron a él, quienes, los ancianos, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ustedes son los que pueden calificar mi conducta, pues mi testimonio está a la vista de todos. Y si hay algo que reprocharme, yo estoy aquí para que me lo hagan saber. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. No he rehuido trabajar entre ustedes. Hubo quienes pusieron en duda el trabajo de Pablo allá en 2 de Corintios, capítulo 11 y capítulo 12. Hablaron mal de Pablo y dijeron que era un hombre que por carta sí se ponía muy estricto, pero querían verlo de frente a ver si es cierto que hablaba de la misma manera. Y también decían de Pablo, es posible, Pablo, que la forma en que tú estás trabajando con nosotros es por interés. O quizás, Pablo, nos estás enseñando algo totalmente fuera de la voluntad de Dios y solamente quieres tu propio beneficio en todo esto. Sí, hablaron en contra de él algunos de Corinto, pero aquí, donde él se encontraba, en Asia Menor, en Troas y en Éfeso, les estaba diciendo, ustedes son testigos. Aquellos que habían hablado en 2 de Corintios no eran testigos, eran gente que solamente hablaba
y que estaban tratando de echar tierra a su trabajo, aquellos de Corinto que conocían a Pablo debían de haberlo defendido, pero no lo defendieron, dejaron que Pablo se defendiera solo. Pero yo sé quién defendió a Pablo constantemente. No importa que otros no lo hayan defendido. Dios se encarga de poner las cosas en su debido orden. Y ahí mismo en Corinto, los cristianos en quienes Él invirtió su tiempo y su talento y su ánimo, tuvieron que reconocer su entrega y su amor por ellos. Y reconocieron todo esto. Los ancianos de ahí de Éfeso sabían que el hombre que les estaba hablando no era un hombre interesado en sí mismo ni un manipulador, era un hombre que realmente se interesaba por el alma de esas personas. Y están escuchando lo que significa un auténtico testimonio de integridad en el servicio. Un auténtico testimonio en la predicación. Un auténtico testimonio en lo ético. No abandono el barco, me uno a él y me mantengo hasta el fin. No voy a dejar que alguien me mueva para yo abandonar lo que he comenzado. Hay que trabajar hasta el final. Él tenía una pasión por el Señor, él tenía una pasión por su obra, él estaba trabajando para Dios y no iba a dejar que alguien desviara su atención. Nada es más importante ni nada más fuerte que la integridad de una persona que realmente habla con sus hechos. Y Pablo hablaba con sus hechos y hablaba con su vida, y él les decía, esto hay que hacer, pero yo voy junto con ustedes. Esto hay que hacer y yo lo estoy haciendo también. Esto hay que llevarlo a cabo y hay que ponerse a trabajar en ello. Hay que pedir perdón a Dios, yo pido perdón a Dios también. Hay que hacer esta otra parte, hay que llevarla a cabo, y todo ello con integridad, trabajando en medio. La integridad en un testimonio es de suma importancia. Por eso Pablo dijo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las calles, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él estaba trabajando y no se dejaba vencer por aquellos que simple y sencillamente destruyen la obra de Dios. No se unen a ella, pero hablan en contra de aquellos que están trabajando. No trabajan, pero les gusta causar problemas a aquellos que sí lo están haciendo. Es muy fácil criticar la obra de cualquier persona. Es muy sencillo decir, yo lo haría mejor. ¿Y qué pasa? Si alguien dice, yo lo haría mejor, propóngase y trabaje y échele ganas y veamos los resultados. Dios puede utilizar al de 2 talentos, tanto como al de 1 talento, de igual manera. Pero se requiere de una actitud de verdadero fervor para servir a Dios y decir, me pongo al frente y lo voy a hacer. No solamente hablar y pensar que porque tengo ciertas capacidades o porque tengo ciertas habilidades, yo podría hacerlo mejor. Si tuviera el tiempo, ciertamente. Si tuviera la oportunidad, ciertamente. Pero y aquel que se ha dado el tiempo y aquel que se ha preparado para hacerlo, aunque no tenga tu capacidad o tu habilidad, pero lo está haciendo para el Señor y está haciendo todo su esfuerzo para llevarlo a cabo,
¿qué? ¿Quién lo va a juzgar? La palabra de Dios dice aquí en Romanos, dice en el capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sabemos que el siervo está de pie para su Señor. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener esa condición delante de Él. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y Dios dice, todos afectamos la vida de los demás, y cada uno lo hace conforme a lo que yo le he permitido que tenga en capacidad. Pero cada uno lo puede hacer. Dios dice, si estás tú de pie, y tú estás delante de tu Señor, yo soy el que voy a dar para cada uno lo que cada uno merece. Juzgar es muy fácil. Y tratar de poner piedras en el camino es también muy fácil. Edificar es más difícil. Eso cuesta. Todos los ancianos que fueron convocados por Pablo fueron allí delante de él. Ellos sabían que iban a escuchar algo que iba a ser de bendición para su vida. Ellos sabían de la transparencia con la que había servido Pablo al Señor. Ellos sabían que él había trabajado realmente con humildad, con lágrimas y con gran acechanza. Ellos entendían claramente lo que Pablo había hecho. Y en todo lo que ellos vieron no podían juzgar al apóstol por su testimonio. Y por eso Pablo apeló también al tiempo que duró con ellos, diciendo que desde el momento en que llegó a Asia, ellos lo conocían. Su vida estaba gobernada por la integridad de su testimonio. Y por esa razón Pablo hablaba acerca de esto. Y Pablo mostraba por qué servía. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 10. Les dijo a los de Tesalónica, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esa es la predicación. ¿De qué hablamos hoy? La predicación habla de reconoce quién eres, reconoce quién es tu Señor y a quién debes de servir. Y trabaja para Él. Esa es la exhortación. Y la exhortación se mantiene vez tras vez. Porque realmente es lo que necesitamos todos nosotros. Tener un buen testimonio y tener un ministerio que realmente sea respaldado por la conducta personal, reconociendo a aquel que es el que nos va a juzgar.
Cualquier hermano en la iglesia, si realmente mantiene un buen testimonio, será un instrumento de bendición. Cualquier hermano en la iglesia, si mantiene un buen testimonio, será un instrumento de bendición. Pero ¿por qué no puede ser de bendición? ¿Cuál es la razón por la cual hay quienes se desaniman y ya no quieren servir? Una de las cosas que dañan más al Evangelio de Cristo es el mal testimonio. La pregunta es, ¿cómo está tu testimonio hoy? ¿Cómo está la actitud tuya y qué es lo que piensan los demás hermanos de ti? Sin juzgar, pero entender. ¿Cómo se toma tu palabra para que otros te tomen en consideración? ¿Tú sientes que realmente eres de bendición para los demás? Que lo que dices lo puedes respaldar y dices, yo estoy sirviendo al Señor y quiero ayudarte a ti a servir. ¿O hasta dónde llega nuestro mal testimonio que en vez de servir, estorba? Un siervo de Dios tiene como estilo de vida una consagración a sus tareas. ¿Tengo que hacer esto? Lo tengo que hacer. La disciplina es una cosa tan importante en nuestro diario andar como no tiene una idea. Conocí a una persona que decía, voy a ir a tal parte y voy a llevar a cabo esto y voy a hacer esto otro. Regresando a la casa voy a comer y luego me voy a dar media hora para ver televisión. Si en lo mismo que tengo mi digestión completa, o bueno, a media. Y enseguida de eso voy a dedicar 2 horas al estudio, 2 horas completas al estudio. Y terminando de eso voy a salirme a jugar 20 minutos afuera o media hora con los demás o simplemente a platicar. Me regreso y estudio otra hora más y luego me acuesto a dormir y al día siguiente me levanto a las 5 de la mañana y vuelvo a comenzar mi día. Y había disciplina en su vida, disciplina en lo que decía, disciplina en su andar. Y era un hombre que estaba mostrando esa actitud constantemente y lo llevaba a cabo tal como lo había dicho. Fue un gran ejemplo para mí y me dejó esa condición de decir, cuando yo estoy haciendo esto, esto es lo que estoy haciendo. Y cuando estoy haciendo esto otro, a esto me voy a dedicar. Pero voy a dedicarle mi atención al 100% durante tanto espacio. Luego de eso, con permiso y a lo que sigue. Así los demás se queden y me digan, pero vente, tenemos que convivir un rato más. No, ya tengo estipulado qué es lo que tengo que hacer y ya lo había decidido y no hay por qué cambiarlo. Cuando haya que convivirlo, vamos a hacer. A veces no hay consagración a nuestras tareas. Cambiamos de opinión, tan pronto nos cambian el ambiente. No basta una conducta donde estemos mostrando que realmente amamos a Dios, pero hay que traducirlo en acciones. Y el trabajo requiere eso. Yo sé que contamos en nuestra iglesia con hermanos con una vida que tiene buen testimonio, pero a veces no son tan activos como debieran. A veces la pereza hace presa de nosotros. Hay hermanos de quien nadie dice nada malo, pero
Ellos no dicen nada a nadie. Eso no sirve. Nuestro testimonio debe estar respaldado por nuestras acciones. Hay que tener una consagración al trabajo y hay que reconocer qué es lo que tenemos que hacer. Hay que tener una tarea y no hay que rehuirla, hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias y hay que reconocer que es Dios quien nos ha puesto en cada una de nuestras acciones que debemos de hacer. Si usted cree que fue puesto por mí para llevar a cabo algo, entonces lo va a hacer como para mí. Pero si usted sabe que fue puesto por Dios para llevar a cabo algo, entonces lo va a hacer como para Dios. Y así debe de ser. ¿Usted cree que fue llamado por mí para ser creyente? Y entonces, ¿por qué actúa como si fuera creyente para los demás? Como si solamente hay que ser creyente para agradar a aquel que está a mi lado. O para la gente que está por ciertos lugares. No, hay que ser creyente para Dios. Nuestras tareas, que sabemos que son espirituales, Dios nos las ha puesto. Cada uno de nosotros tenemos tareas que Dios nos ha dado. Y de ahí viene que realmente comencemos a dar frutos. En 1 Corintios capítulo 9 dice en el versículo 16, Pablo estaba dando testimonio también aquí. 1 Corintios capítulo 9 dijo en el versículo 16, y esto usted lo puede aplicar para su propia vida y reconocer que es algo para cada uno de nosotros. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Quién se la dio? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Quién lo puso a trabajar? Dios. Pablo predicaba el Evangelio por amor a Dios. Yo sé que hay predicaciones donde no se predica sobre el arrepentimiento, pero aquí Pablo está predicando sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que ahuyenta a la gente porque involucra compromiso. Y Pablo predicaba sobre el arrepentimiento, y Cristo predicó sobre el arrepentimiento, y nosotros debemos de predicar sobre el arrepentimiento, y la persona debe de entender que es el arrepentimiento porque esto involucra compromiso. Muchísima gente no quiere compromiso con nada, ni con Dios ni con nadie. No quiere entender que realmente es Dios quien le ha dado esa oportunidad, y cuando no lo entiende así, entonces definitivamente no vamos a obtener ningún resultado. Cuando no predicamos realmente lo que Dios nos está diciendo en el Evangelio y rehusamos predicar toda la palabra de Dios y damos solamente una parte de ella, entonces estamos en desobediencia a lo que Dios dice en su palabra. Hay que ser constantes y perseverantes para llevar a cabo la obra de Dios. Voy a terminar con lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. No me había fijado en la hora hasta hace 2 minutos. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Un siervo de Dios se fortalece al estar ligado a Dios mismo para hacer su obra.
si no está cerca de Dios, si no está buscando a Dios constantemente, difícilmente va a poder mantenerse firme en llevar a cabo la obra de Dios. ¿Qué quiere hacer usted de su propia vida y qué tanto realmente usted quiere servir a Dios? Los pretextos abundan. En alguna ocasión los hombres me dijeron, pastor, sucedió esto y esto y aquello. Le dije, hermanos, yo les creo todo lo que ustedes me digan, porque no tengo por qué dudar de su palabra, absolutamente. Pero cuando tú vayas a la presencia del Señor allí y Él te vaya a tomar tus cuentas, Él te vaya a pedir todas las cuentas, y tú le presentes estas mismas palabras que me estás diciendo a mí, ¿a qué te van a sonar a ti mismo? ¿Y Dios se lo va a tragar? Tú puedes decirme, no es una excusa, es una razón. Sí, preséntasela a Dios y escucha cómo suena, para que veas si realmente va a tener validez delante de Él o no. Él conoce tu corazón y Él sabe cuando realmente no puedes, pero Él sabe cuando sí puedes y dice las cosas como razón, siendo una excusa. Así que cuida tus razones y reconoce cuando no son y son solamente excusas. Porque vas a dar cuentas delante de Dios de todo aquello que tú dijiste que eran razones. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias por todo lo que tú, Señor, nos permites entender de tu voluntad. Te agradezco por lo que